Gente buena, muchísimas gracias por estar presente en esta conferencia y por supuesto estamos celebrando la Semana de la Calidad 2024. Quiero agradecer, como siempre lo hago, a Papá Dios por permitirnos compartir este rato con ustedes, esta información que sin duda alguna es valiosa, pero quiero destacar mi agradecimiento a la organización Voz Empresarial y por supuesto a su líder, Luis Cabaret. De verdad que, Luis, te expreso mi agradecimiento por generar estos espacios y por sobre todo permitir que cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta comunidad, cada vez aprenda mucho más de cada una de las personas que se suman a estos eventos. De verdad que estoy admirado con ver conferencistas de muy altísimo nivel y poder aportar un granito de arena, pues para mí eso es un gran orgullo. Así que muchísimas gracias, Luis. Te reitero mi agradecimiento, mi compromiso contigo y con tu organización. Así que vamos adelante. Me tocó desarrollar un tema llamado prevención y calidad, cómo la seguridad laboral impulsa el éxito empresarial. Un tema, por supuesto, muy valioso, pero que pocas veces lo entendemos y que cuando comenzamos en el área, por ejemplo, de seguridad, en el área de respuesta a emergencia, en el área de higiene, de salud, pocas veces vemos esta disciplina vinculada con la calidad. Y eso nos lleva a un gran aprendizaje, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y resulta que estamos cometiendo grandes errores o tenemos la oportunidad de hacer grandes mejoras. Anticipo mis disculpas si digo alguna palabra que no debo. Esta frase, esa imagen que están viendo tiene todos esos nombres. Pitillo, bombita, pajita, pajilla, capote, popote, sorbete, sorbete, canudo, calimete, canuto, canillo, carrizo y siguen muchos nombres. Así que es mi intención que usted disfrute esta conferencia, pero si digo algo que no es correcto, por favor, le expreso mis disculpas anticipadas. Bueno, este servidor, quien les habla, les dejo un poco de mi reseña curricular. Sin embargo, debo comentarles que me gusta el hecho de poder seguir aprendiendo con cada uno de ustedes. Así que, si bien es cierto, tengo una trayectoria de casi 30 años en esta área, pues también soy un alumno día a día, porque hay que seguir aprendiendo y eso nos lleva a una mejora continua. Fíjense que siempre me gusta agradecer a Dios por cada una de estas oportunidades que me da de compartir y de dejar esta información para ustedes. Sé que muchos están en línea, otros por la diferencia horaria no lo ven en tiempo real, pero la información está lista para ustedes y que puedan disfrutarla en el momento que ustedes consideren. Dios ha dado su bendición para que iniciemos esta valiosa oportunidad de compartir una ruta al conocimiento. Conocer la relación entre prevención y calidad, así como su vinculación directa al éxito empresarial, será una grata experiencia que permitirá, por supuesto, el entendimiento de la correlación, sinergia y dependencia entre la prevención y la calidad. Cuando yo comencé en el área de la seguridad, en el área de la respuesta a emergencia, no era un amante de la calidad para nada. De hecho, veía la calidad como un tema de las auditorías. Entonces, lo que buscamos en este caso es hacer un recorrido académico y práctico sobre la importancia de un análisis de riesgo, pasando por la planificación previa o el preplaneamiento, revisando el manejo de crisis y la continuidad del negocio, así como su dependencia directa de la calidad como reflejo del éxito empresarial y la resiliencia. Entonces, fíjense que partimos por un simple análisis de riesgo y vamos a terminar hablando de calidad, de éxito empresarial y de resiliencia. Vamos a entender cómo esto se correlaciona y cómo una cosa lleva a la otra, cómo hay una relación directa, una sinergia maravillosa entre estas dos palabras, estas dos disciplinas que son fundamentales. Estuve revisando en ChatGPT, así como en Copilot, en buscadores, varios buscadores, la definición de calidad, así como también en la norma ISO 9001. Estuve revisando información que es muy valiosa y quería refrescar el hecho de que entendamos cuál es la definición de calidad. Entonces voy a mostrarle varias definiciones muy rápido, pero para que entendamos un poquito de lo que estamos tratando de correlacionar. La calidad se define como el conjunto de características o propiedades de un producto, servicio o proceso que le confiere la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. El contexto de la calidad o de la gestión de calidad. La calidad implica cumplir con los requisitos especificados, reducir defectos, mejorar la eficiencia y promover la satisfacción del cliente. Esa es una de las definiciones de calidad. Vamos a ver la que sigue.
La calidad es un concepto multifacético que se refiere al grado en que un producto, servicio o proceso cumplen con ciertos estándares y expectativas. Implica atributos como la durabilidad, fiabilidad, precisión y satisfacción del cliente. En términos más simples, la calidad significa hacer las cosas bien desde el principio y asegurarse de que el resultado final cumpla o supere las expectativas. Vamos a ver otra definición. En el contexto empresarial, la calidad también está relacionada con la mejora continua y la eficiencia, buscando siempre maneras de optimizar procesos, productos para satisfacer de mejor manera la necesidad de los clientes. La gestión de la calidad a menudo se apoya en normas y certificaciones como ISO 9001, que proporciona un marco reconocido internacionalmente para asegurar la calidad. Fíjense cómo se dan diferentes conceptos sobre la calidad, y esto es importante que lo tengamos muy claro. Ahora, fíjense lo interesante que es cómo comienzo a ver en la misma norma ISO 45001 que establece inclusive la vinculación de la palabra calidad. Dice, la norma ISO 45001 es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo principal es prevenir los riesgos laborales y promover la salud en las empresas. Ahora fíjense, la norma fomenta la mejora continua en este ámbito, asegurando que las organizaciones proporcionen lugares de trabajo seguros y saludables, minimizando la aparición de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Hasta aquí, digamos que son términos que por ahora no se han relacionado, pero cuando seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que hay información muy clave y muy valiosa. Nos dice, la norma ISO 45001 del año 2018, que es la vigente, es la norma internacional para sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La prevención se refiere a las acciones y medidas implementadas para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales, así como para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable. En los principios claves de la prevención, según esta norma, nos dice evaluación de riesgos y oportunidades. Es decir, que la norma pone en énfasis identificar y evaluar riesgos en cuanto a oportunidades, riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo, lo cual permite a la organización tomar medidas proactivas, prevenir accidentes antes de que ocurran. Esto lo estoy leyendo textualmente que me lo era la norma ISO 45001. Comienzo a ver el enfoque en el contexto de la organización. Dice, ISO 45001 requiere que se analice el contexto interno y externo de la organización, considerando factores que puedan influir en la seguridad y la salud. Esto incluye evaluar riesgos específicos de industria, ubicación, cultura y regulaciones locales. Sigo revisando. Son 6 en total. Vamos a ver. Participación de los trabajadores. Me dice, la prevención efectiva depende de la participación activa de todos los niveles de la organización, especialmente de los trabajadores, ya que son los que enfrentan los riesgos de forma directa. Número 4, mejora continua. Grábense esto, mejora continua. El sistema de gestión debe promover una mejora constante, ajustando procesos y prácticas para mantener y mejorar los estándares de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Me voy al número quinto, al 5. Planificación y control de operaciones. ISO 45001 establece que la organización debe implementar controles operacionales eficaces para minimizar los riesgos de seguridad y la salud. Esto incluye procedimientos específicos, capacitaciones, monitoreo de prácticas para garantizar el ambiente de trabajo seguro. Y el número 6, gestión del cambio. Gestión del cambio. Grábense lo que es importante. Recuerden, mejora continua, gestión del cambio. Se debe gestionar cualquier cambio en las operaciones, equipos o personal de manera que se evalúen y mitiguen los posibles riesgos nuevos o cambiantes. En conclusión, prevención implica no solo una reacción ante incidentes, sino un enfoque anticipado y planificado para evitar que ocurran, mejorando continuamente las prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Me están hablando de mejora continua, me están hablando de gestión del cambio,
me están hablando de un enfoque anticipado, planificado, para evitar que ocurran, y vuelven y me reiteran el término mejorando continuamente. Ahora fíjense, vamos a poner este ejemplo. Usted sale a comer con su esposa, y al salir con su esposa a cenar, le toca a usted pagar la cuenta, usted le invitó, y cuando traen el datáfono, el punto de la venta, usted va a pagar con su tarjeta, le dice saldo insuficiente. Oye, eso es una emergencia, pero como usted está con su esposa, usted le dice, mi amor, por favor, paga tú, algo debe estar pasando y yo te transfiero, no hay problema. Y su esposa, como se trata de un equipo, una pareja donde se apoyan mutuamente, ya no te preocupes, mi amor, yo pago. Eso es una emergencia. Ahora, cuando hablamos de un desastre, la situación cambia porque es que le pase lo mismo, pero en la primera cita con la chica que a usted le gusta. Usted está apenas cortejando a esa chica y le pasa eso es un desastre. ¿Por qué? Bueno, porque usted no tiene la capacidad para superar ese evento, pues. Entonces, entendamos como desastre de manera jocosa que los respondedores a esas adversidades no tienen los recursos, no tienen la capacidad, no tienen cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. O aunque supieran cómo hacerlo, no tienen cómo superar esos eventos adversos que se presentan. Entonces, entendamos que hay eventos como las emergencias, como los desastres, hay eventos que tienen diferentes connotaciones, cuándo se presentan, cuánto duran, la magnitud del evento, a quiénes involucran. Entonces, entendiendo todo esto, nosotros tenemos que visualizar una serie de criterios que nos llevan a establecer la relación entre prevención y calidad. Entonces, vamos a ir analizando una serie de eventos. Uno de los términos importantes que me gusta siempre involucrar es el término del planeamiento, o lo que llaman el planeamiento previo, o en inglés el pre-planning. Digamos que nosotros decidimos capacitar a esos niños en una formación para saber qué hacer ante un sismo. Esta es una posición de seguridad que deben adoptar debajo de una mesa, de un escritorio, debajo de un pupitre, bajo de. Pero en este caso, si yo decido capacitar a esos niños en ese colegio para que sepan qué hacer durante un sismo y agacharse, resguardarse, protegerse, es porque yo identifiqué que en ese colegio puede darse un sismo. ¿Ok? Entonces, es importante entender que esa preparación o esa elaboración de planes deben estar ajustados a la posibilidad cierta de que un evento se presente. Digamos que no es conveniente que yo le dé un curso de manejo defensivo a una secretaria o una persona que no maneja, no tiene carro y usa el bus de la empresa. Entonces, digamos que esas acciones que yo realizo tienen que estar alineadas con una serie de amenazas o de situaciones que yo debo controlar. Pasa igual, por ejemplo, si yo coloco avisos en una ruta de egreso y pongo avisos que son fotoluminiscentes, yo debo entender entonces que una de las posibles amenazas es que perdamos el suministro eléctrico y que como es un sitio que no tiene ventanas, va a quedar oscura y a mí me interesa que la gente pueda hacer el desalojo. Es decir, que yo identifiqué una serie de amenazas, que yo identifiqué unos escenarios que son adversos y yo comienzo a establecer planes para esos escenarios. Y eso es normal, eso es lógico, eso es lo correcto. Entonces comienza ahora a tejerse otra pregunta. Por ejemplo, ¿desalojar un colegio será una prioridad baja o alta? Eso puede ser muy relativo. Si es un colegio muy seguro, la prioridad pues pudiera ser baja o también pudiera ser alta. Si es un colegio de mayor riesgo, la prioridad pudiera ser muy alta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahí están, son mis hijos o están sus hijos? Entonces, la prioridad, ¿qué pasa? ¿Cambiará la prioridad? Claro, eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente, pero muy presente. ¿Por qué? Porque esas prioridades, esos escenarios, esos criterios nos van a identificar a nosotros qué es lo correcto en ese caso, para ese escenario, para ese contexto. Pero es interesante también ver que estos escenarios pueden cambiar. De paso, esas son mis niñas, la que está a la izquierda es Paola Gabriela y la que está a la derecha es Tania Stephanie. Ya tienen 25 y 27 años cada una. Y esa foto me encanta, así que me gusta compartir la foto de mi familia en la formación. Muy bien, continuamos. Ahora fíjense, con base a esos criterios, con base a esos contextos, con base
a la dimensión de la organización, yo selecciono exactamente qué es para mí una emergencia. Pero es importante que yo tenga eso muy claro porque lo que es para mí una emergencia puede ser que no sea para otra persona u organización una emergencia. Muy bien. Cuando yo defino el concepto de emergencia, me doy cuenta que pudiese ser este. Situaciones imprevistas y no deseadas que ponen en peligro la integridad física y la continuidad operacional a terceros o al medio ambiente. Pero este puede que no sea el concepto de emergencia para un banco, para una entidad financiera, para el propio departamento de bomberos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que es importante establecer cuál es mi criterio para definir emergencia y qué implica esa situación. Yo puedo incluso tener en cuenta la necesidad de clasificar los eventos, es decir, clasificar las emergencias. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no gestiono la calidad, la asertividad en mis procesos, en mis definiciones? ¿Qué pasa si yo de manera unilateral defino un concepto? Resulta que no es asertivo esa definición, no es asertiva esa definición en otro contexto. Si yo no considero el manejo del cambio, si yo no considero una mejora continua, si yo no considero la revisión inclusive de mis propios planes, automáticamente nosotros podemos tener un desfase entre lo que yo fijé en ese momento como emergencia y cómo se clasificaba versus lo que tenemos en la actualidad o lo que pudiéramos tener en la actualidad. Es decir, que hasta los criterios en los cuales yo me baso para definir mis planes tienen que estar sujetos a una revisión, a una evolución. Y aquí utilizando palabras sabias, no somos los mismos todo el tiempo, evolucionamos. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces estos eventos también sufren una redefinición. Anteriormente decíamos desastres naturales. Ahora está clasificado que los desastres, por ejemplo, no son naturales. Entonces hay una nueva clasificación. Pero si mi plan de respuesta a emergencia estaba focalizado en definiciones del año 2000, pues ya desde el año 2001 mis planes están desactualizados. Ahora, yo tengo que entender también que debemos definir como un principio de calidad la unificación de criterios entre los actuantes en un determinado sistema para entender qué puede ser una emergencia menor, qué puede ser una emergencia seria, qué puede ser una emergencia mayor, o puede ser una emergencia nivel uno, nivel 2, nivel 3. Fíjense que estoy relacionando todos estos conceptos con emergencias. Estoy abordando temas de calidad con emergencias, pero en algún momento no tenemos que hablar de emergencia, sino que podemos estar hablando de un proceso, una línea de producción, de un proceso productivo X que no ha llegado a una emergencia. Entonces, tenemos que ir viendo cómo tenemos que sumar criterios que involucren la calidad en cada uno de estos escenarios. ¿Qué pasa si yo hice un análisis de riesgo deficiente? Entonces yo tomé escenarios deficientes. Si yo no hice un correcto análisis, si no hice una correcta identificación de peligros y riesgos, ¿qué significa? Que mi plan de respuesta a emergencia no está orientado a una verdadera identificación de peligros y un verdadero análisis de riesgo. Por ejemplo, si mi plan de respuesta a emergencia tiene establecido rescate en alturas, perfecto. Pero resulta que en esa edificación también hay elevadores y yo no hice un plan de respuesta para rescate en elevadores, entonces hay un vacío de información que pudiese darse en un contexto en el que la gente tenga que improvisar, porque en el plan de respuesta a emergencia no está contemplado el qué hacer ante elevadores, ante rescates en elevadores, sino rescates en altura. Es decir, que aunque estamos focalizando todo esto en temas, por ejemplo, de respuesta a emergencia,
yo tengo que entender que esto partió de un análisis de riesgo, donde no había ninguna emergencia. Entonces, la prevención parte no del momento en que se genera una emergencia, sino parte desde el mismo momento en que se comienza a hacer una identificación de riesgo, una identificación de peligro, un análisis de riesgo, una determinación de medidas preventivas asertivas según estos contextos. Pero si no somos capaces de identificar una amenaza, se va a hacer muy difícil entonces entender que las medidas preventivas o los controles establecidos no van a estar incluidos en el plan de emergencia porque nunca vimos esa situación, esa amenaza. Y si ahora tenemos justamente la necesidad de proteger al propio respondedor, pues ese respondedor no lo estamos protegiendo para responder a esa emergencia, porque nunca lo preparamos para atender ese tipo de eventos, porque nunca vimos esa amenaza, no analizamos ese riesgo y no establecimos los controles. Uno de los controles más simples era capacitar a la persona para atender ese evento. Lo capacitamos en altura, lo capacitamos en uso de escalera, pero nunca lo capacitamos en el rescate en elevadores. Entonces nosotros debemos entender que el haber fallado en temas de prevención, en temas de seguridad, porque hicimos un deficiente, una secuencia débil de identificación de peligros, análisis de riesgo, determinación de medidas preventivas, nos va a afectar, por ejemplo, en el manejo de una emergencia. ¿Por qué? Porque pueden ser bomberos, pueden ser respondedores de emergencia, pueden ser personas con muchísima vocación, pero en este caso no van a tener la preparación para ese tipo de escenarios porque nunca los visualizamos. Entonces, fíjense la relación que puede tener el hecho de que nosotros desarrollemos un plan de atención de emergencia, un plan de gestión de riesgo, un plan de seguridad y salud en el trabajo, un plan de vigilancia epidemiológica, cuando no hemos identificado las amenazas que realmente pudieran darse. Entonces, el concepto de calidad implica una mejora continua, una asertividad, un manejo científico, un manejo con criterio de los posibles eventos que pudieran darse. Cuando nosotros no somos capaces desde la seguridad de identificar las amenazas que tenemos, entonces estamos expuestos porque somos cada vez más vulnerables a una serie de amenazas que se están dando con las que estamos compartiendo, viviendo, pero como no ha pasado nada, está todo bien. Tengo años haciéndolo así y nunca me ha pasado. Entonces tenemos que reconocer las limitaciones que podamos tener del punto de vista de proceso, del punto de vista documental, del punto de vista inclusive normativo por países. Entonces queremos evitar que nuestra carcasa, que nuestro medio de sustento, que nuestras protecciones tengan tantos agujeros como el que se muestra en la fotografía. Es decir, estamos convencidos de que tenemos que incorporar la gestión de la calidad como parte intrínseca, como parte fundamental, como un pilar clave de la prevención. Esto es necesario para todos nosotros. Si desligamos los criterios de calidad de la seguridad, de la prevención, de los planes de respuesta a emergencia, entonces vamos a tener vacíos muy grandes que difícilmente vamos a poder llenar. Vean este ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho. Esta fue una instalación petrolera que se construyó y para ese momento no se tenía formación en la separación que la norma establece entre tanques de almacenamiento de crudo. Como no se estableció un criterio de separación entre los tanques, la amenaza que se evaluó ahí era el incendio de un tanque. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, se estableció un criterio de respuesta a emergencia para el incendio en un tanque. Pero ¿qué pasa? La escasa separación entre tanques, violando normas internacionales, generó que ese análisis que se hizo para determinar cuál era el posible evento era una información sesgada, porque simplemente no se contempló lo que realmente estaba registrándose como peligro en ese escenario. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a revisar, por ejemplo, los niveles de radiación térmica, esto es como referencia nada más, pueden ver, por ejemplo, comenzando de abajo hacia arriba, que una radiación que alcance los 500 BTU sobre hora por pie cuadrado
es algo que es tolerable a largo tiempo de exposición. Es decir, que ese nivel de radiación, 500 BTU sobre hora por pie cuadrado, es un tiempo tolerable de exposición. Cuando incremento la radiación al cuadro del centro, veo que supero de 500 BTU a 951 BTU. Pero ahí, ¿qué pasa? La energía suficiente que se presenta en ese caso es causante de dolor al personal que no pueda protegerse en los 20 segundos de exposición. Vamos a tener quemaduras de segundo grado, es decir, ampollas en la piel, ¿ok? Y en ese momento, por esa exposición, en los primeros 20 segundos, no hay fatalidad. Pero si paso ya no de 500 a 951 BTU, sino a 3982 BTU, esa energía que se genera es capaz de dañar materiales bajo el punto de fundición, aluminio, soldadura, metales como tal, y es un criterio utilizado para separar los tanques que son de techo cónico. Es decir, que yo debo garantizar que el incendio de un tanque no me afecte al otro. Pero ¿qué pasa? Cuando ese incendio se da en un tanque, la escasa separación entre esos tanques existentes pues me van a fundir el tanque colateral. Entonces, automáticamente, cuando yo no analicé ese peligro, cuando yo no identifiqué ese peligro, no analicé esos riesgos, no identifiqué los controles y las medidas preventivas del caso, entonces yo estoy manejando una información que puede ser inapropiada. Cuando nosotros comenzamos a validar esta información, fíjense que, por ejemplo, nada más en ese gráfico, resulta que los tanques iban a generar una carga calorífica de 500, una radiación térmica de 500 BTU por hora por pie cuadrado en esas distancias. Pero mi plan de respuesta a emergencia decía que los brigadistas iban a ingresar a esas áreas. Pero esto es cuando yo estudio la separación de tanque por tanque, es decir, estudio un tanque a la vez. El problema es que cuando yo comienzo a entender que el incendio de un tanque es el incendio de todos los tanques de esa área, entonces los niveles de radiación generan una necesidad de que ningún brigadista esté en esa área, sino que estén en mucho más alejado, y eso, por supuesto, se va a traducir en afectación en la distancia, bien sea por niveles de toxicidad, por niveles de radiación, inclusive esos niveles de radiación pudiesen llegar a más de, esos niveles de toxicidad pudieran llegar a más de 300 metros. Entonces, no es nada más el tema de que ese producto pudiera ser inflamable o pudiera ser combustible según el caso, sino que también tiene un alto nivel de toxicidad. Entonces, nosotros debemos entender que cuando manejamos una información donde no vemos los peligros en el área de seguridad, en el área de prevención, eso se va a traducir a una deficiencia muy grande que, por supuesto, va a afectar la continuidad del negocio y va a afectar el éxito empresarial. Esto es una muestra nada más de cómo la calidad tiene una relación directa en cada una de las etapas que nosotros tenemos con el éxito empresarial. Esto es determinante. O sea, cuando usted incumple un esquema de seguridad, un proceso, y afecta inclusive la calidad con la que se lleva cada uno de estos procesos, automáticamente usted va a sufrir las consecuencias. Tarde o temprano las va a sufrir. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo posible porque la calidad sea incorporada en todos los procesos, en todas las etapas de la seguridad, de la prevención, para entender, por supuesto, que esto es clave. Véanlo de esta manera. Vamos a suponer que nosotros somos Noé, ese señor que está ahí, asumiendo que es Noé y está construyendo su arca. ¿Qué peligros, qué amenazas pudiera tener Noé? Bueno, la lluvia es una, ¿verdad? La lluvia es una y por supuesto está preparando el arca para eso. Otro peligro pudiera ser el uso de los materiales. Claro está. Cuando estamos utilizando esos materiales nos estamos exponiendo a un nivel de riesgo que generan los propios materiales. Pero fíjense lo interesante de esto. Cuando vemos esta imagen que me gusta muchísimo, vemos ya una figura simulada, preparada por supuesto, de Noé con un mazo, tratando de entrar al arca.
Es decir, Noé observa que los burritos tienen resistencia para ingresar al arca. Y Noé los está presionando, los está golpeando para ingresar. Si ven las patitas de los burritos, tienen más bien resistencia para ingresar. Pero ¿qué pasa? Los burritos no quieren ingresar porque también están viendo que allá adentro están los animales con los que en la selva también han tenido conflictos. Es decir, me estás llevando a un sitio donde hay leones, hay tigres, hay elefantes, hay toros. Entonces la situación se complica. Es decir, que la percepción y la identificación de los peligros no debe ser nada más nuestra. Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Cuando usted comienza a ver, por ejemplo, procesos, planes, eh, estrategias, y usted comienza a ver que fueron hechas por una sola persona, automáticamente ya ahí hay una gran limitación y una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque la calidad establece que esa información sea comparada por pares, sea digerida entre personas de diferentes áreas y departamentos, que tengan la posibilidad de generar aportes. Entonces, nosotros somos responsables de que esos documentos que tenemos, disminuyendo esos niveles de celo y de ego que tenemos en las áreas de seguridad, sean compartidos con colegas para poder generar un producto más fuerte, con otra visión integral, que no sea nada más los peligros o riesgos que nosotros vemos, sino también lo que está viendo la persona que está dentro del arca, el que está en otra posición, el que está haciendo la tarea. Entonces, nosotros debemos entender que esta fase de preplaneamiento es importantísima. Pero ¿qué garantiza el preplaneamiento? Entender cuáles son los peligros que hay para garantizar que una vez que ese plan de respuesta a emergencia se ejecute, sea realmente una respuesta asertiva. Digamos que en un plan de respuesta a emergencia, por decir algo, hay un paso que dice, paso número 1, mantenga la calma. Ah, pero ¿y cómo se mantiene la calma? Paso número 2, llame al 911. Ah, pero espérate, yo no tengo teléfono, no tengo saldo, yo soy un visitante. Mi número es de otro país, ¿a qué número llamo? Entonces, cosas como esas son las que nosotros tenemos también que visualizar a la hora de un evento para entender cuál es el camino correcto. Toda visita tiene que estar acompañada. O yo tengo que garantizar que haya un radio, un canal o un número desde el cual yo puedo activar una llamada de emergencia. Es decir, nosotros tenemos que entender que esto solo, esta visión de calidad no depende exclusivamente del Departamento de Seguridad. ¿Están relacionados? Sí. ¿Se ven beneficiados? Sí. Pero no son individuales, no son aislados, son un complemento uno del otro. Y la norma NFPA 1620, que me gusta citarla, define un plan de preincidente, un pre-planning, un plan de planeamiento previo, valga la redundancia, como un documento elaborado por la recopilación de datos generales y detallados por personal de respuesta para determinar los recursos de una adversidad. Es decir, aquí buscamos exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, fíjense, como yo no identifiqué, voy a regresar un poco acá para que entendamos una idea un poco de a qué nos estamos refiriendo. Como yo no identifiqué este nivel de radiación en mi escenario, mi plan de respuesta a emergencia era que los brigadistas llegaran hasta el tanque con extintores o con líneas de agua y combatieran el fuego. Pero como yo no identifiqué una amenaza real porque falló la gestión de la calidad en mi proceso de identificación de peligro, análisis de riesgo, entonces yo nunca voy a poder controlar ese evento. ¿Por qué? Porque necesitaré entonces monitores de largo alcance para poder cumplir con esa tarea. Entonces, yo he fallado desde la etapa número 1 y por eso mi alcance, mis criterios para la evaluación, la protección, la construcción y las características operativas de las ocupaciones específicas desarrolladas en este plan estarán erradas. Es decir, yo puedo conocer una norma y me la puedo saber, la puedo tener, pero si yo no gestioné cómo voy a abordar esa norma y no tengo los criterios en los cuales esa norma tiene que aplicarse, entonces mi plan de respuesta a emergencia va a ser deficiente. Por lo tanto, la información general,
filosofías que deben aplicarse para afrontar y para contener ese evento habrán fallado. ¿Por qué? Porque no evalué exactamente lo que podía pasar. Si este era un evento que involucraba brigadistas, involucraba camiones de bomberos, involucraba una alarma o recursos locales, ahora resulta que ese plan que involucraba sistemas de protección, capacidad del personal, brigadistas, resulta que va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el alcance, no tuvimos la visión que inclusive la norma nos conduce, donde nosotros tengamos que ver inclusive disponibilidad de ayuda mutua, suministros de agua, conducción de agua, factores de exposición. Es decir, nosotros tenemos que entender que la norma usted la puede conocer, pero el principio de calidad también radica es en qué parte de esa norma va inserta. Por eso los criterios de las personas que se involucran a la hora de gestionar prevención, gestionar seguridad, es importante, es determinante. Y es donde la calidad nos lleva a establecer muy claro un principio de planeación, de ejecución y de verificación. El famoso ciclo de Deming, el famoso ciclo del PHVA, el planificar, hacer, el verificar, el ajustar, el adecuar. Nosotros debemos entender que todo lo que vivimos en un papel, como un proceso, como un protocolo, como un plan, debe ser probado para que pueda darse una mejora continua, para que pueda darse una revisión, para que pueda entender, para que pueda darse a entender que ese documento se ajusta a una realidad. Mire, estamos cansados de ver documentos que no se alinean con la realidad de las organizaciones y eso desencadena en el fracaso de la organización. Y eso va en todos los aspectos. Mire, usted quiere ganar un buen servicio, haga una buena cotización. ¿Cómo hace una buena cotización? Hablando bien con el cliente, entendiendo cuál es la necesidad del cliente. Pero hemos fallado, muchas veces hemos fallado. Yo he fallado, estoy seguro que usted ha fallado. Nos hemos equivocado en lo que ofrecemos versus lo que necesita el cliente. Nos hemos equivocado en lo que espera el cliente y lo que le hemos entregado. Nos hemos equivocado en la visión que tiene el cliente y la visión que teníamos nosotros. Tenemos que mejorar continuamente, pero no mejorar a base del error. Tenemos que tratar de que eso no nos pase nuevamente. Entonces, es importante, sumamente importante, establecer cuáles son los criterios en los cuales nosotros vamos a expresar nuestros productos, cuáles son los criterios en los cuales vamos a expresar nuestras necesidades, cuál va a ser el canal de comunicación. Tenemos que planificar para evitar errar en la fase de la ejecución. Y eso lo dice ISO 45001, eso lo dice ISO 9001, eso lo dice hasta en las simples jerarquías de controles en normas de seguridad con electricidad, establece inclusive, te dice qué es lo más efectivo y qué es lo menos efectivo. Nosotros tenemos que entender que todas las empresas están expuestas a eventos adversos. Y hay unas que ya las afrontaron y otras que les va a tocar hacer. Entonces, dicho esto, hay unas etapas clave y debemos entender cómo se relacionan. Por ejemplo, tenemos una respuesta a un evento, un incendio, una persona herida, lo que usted considere. Esa respuesta, esa respuesta tuvo que haber sido analizada y tuvo que haberse generado producto de un análisis de riesgo, de una identificación de peligro, análisis de riesgo, determinación de medidas de control o medidas preventivas, y por supuesto ahí viene el plan de respuesta a emergencia, ahí viene todas las acciones que nosotros desarrollamos para eliminar ese factor disruptivo y que muchas veces es llamar el número de emergencia, que salga la brigada, que venga la ambulancia, que vengan los bomberos, pero eso ocupa un tiempo, eso ocupa unos recursos. Si yo no visualicé que necesitaba una brigada, nunca busqué un presupuesto formar a la brigada, equipar a la brigada, contratar una ambulancia, tener un canal de comunicación. Entonces, yo tuve que haber visto eso para garantizar que ese plan fuese ejecutado. Mi objetivo ahí es normalizar las operaciones. Ese es mi objetivo. Entonces, fíjense cómo la seguridad, la prevención
puede ocasionar también una paralización operacional y puede generar también una afectación seria a la empresa. Hay empresas que han cerrado por un evento. Una sola emergencia generó el cierre de la empresa. ¿Qué es lo que buscamos? Normalizar las operaciones. Por un lado, mi plan de respuesta a emergencia busca controlar la emergencia, eliminar el factor disruptivo, pero eso no va a ser inmediato. Hay un tiempo en el que yo estaba produciendo algo, haciendo algo y dejé de hacerlo. Entonces yo tengo que entender que ese lapso de respuesta a emergencia me está afectando una cadena productiva, una cadena operacional. Por ejemplo, si tuvimos una fuga en una tubería, yo tengo que disminuir la presión en la tubería para garantizar combatir el incendio. Tengo que esperar que se purgue o que se drene la tubería para poder hacer la operación, o tengo que garantizar cerrar una válvula en una tubería para garantizar poder intervenir eso. ¿Qué busco después? Normalizar las operaciones. Entonces, debo tener un plan de continuidad operacional. ¿En qué momento yo enlazo mi planeamiento previo con mi plan de respuesta a emergencia, con mi plan de continuidad operacional? Fíjense que hay espacio donde los dos coinciden. Entonces, yo debo tener gente que está clara que va al control de emergencia, pero también debo tener gente que está clara que va a la normalización de las operaciones. Es decir, mientras tengo un operador que me está cerrando una llave, tengo unos bomberos que están enfriando una tubería. Entonces, fíjense cómo la calidad se involucra en el correlacionamiento de las acciones con un solo objetivo: controlar el evento, disminuir los daños operacionales, disminuir las consecuencias, mitigar el impacto, y eso tiene que estar entrelazado. Eso no puede estar separado. ¿Por qué? Porque es la misma empresa. El objetivo es producir, el objetivo es tener elementos para evitar que esa afectación, esa emergencia, me altere las operaciones y me genere una crisis. Entonces, entendamos que una emergencia puede afectar las operaciones y puede generar una crisis. ¿Y qué entendemos nosotros como crisis? Un evento en el cual yo debía haber controlado una emergencia, pero no tuve cómo hacerlo. Yo necesité de otros, yo necesité de otras herramientas, de otros recursos, de otras personas que no están dentro de mi plan de respuesta a emergencia. Mi plan de respuesta a emergencia elaboro con mi gente y establezco emergencia nivel uno, nivel 2, nivel 3. Pero cuando ya se sobrepasa esa capacidad, yo tengo que establecer un plan de continuidad operacional y también un plan de manejo de crisis. Entonces, la relación de la calidad es lo que permite entrelazar cada uno de ellos, es lo que permite construir cada uno de ellos, es lo que permite planificar, hacer, verificar. ¿En qué momento o cómo yo gestiono dentro de mi plan de respuesta a emergencia comprar una tubería nueva? Ah, no, eso no está dentro de mi plan de respuesta a emergencia. Eso tiene que estar entre mi plan de normalización de operaciones. No, operaciones no es el que compra es finanzas, el que compra es compra. Entonces yo tengo que entrelazar que para yo controlar y normalizar esas operaciones, alguien en finanzas tuvo que haber comprado una tubería o la tiene que comprar. Entonces yo tengo que entender que en el momento en que yo comienzo a identificar cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los eventos que se pueden dar, dónde se pueden dar los eventos, entonces yo comienzo a visualizar cómo hago para restablecer el gas en esa tubería o el crudo, el petróleo o en ese tanque. ¿Cómo yo gestiono un nuevo tanque? ¿Lo voy a construir igual? ¿Cómo voy a hacer? Entonces yo debo entender que aquí, mientras más precisos y más veraces seamos, el plan se ajusta más a la realidad. Y eso es un criterio de calidad. Hay gente que dice, no, objetivos, este año voy a ser feliz, este año voy a utilizar más los EPP, este año vamos a hacer una empresa más segura, la calidad será un pilar. Espérate, espérate, pero ¿cómo vamos a medir eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo es eso que usted va a establecer mayor facilidad? ¿Para qué? ¿En qué? Ah, entonces tiene que visualizar qué es lo que quiere. ¿Usted quiere apagar incendio? Bueno, ¿cómo lo va a apagar? ¿De qué manera? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Es ese tanque o es otro tanque? ¿O es algo para que esté fijo, algo para todos los tanques? Entonces comience el análisis de cuáles son exactamente las cosas que usted va a requerir. Si usted quiere un hidrante, si quiere dos hidrantes, si quiere una manguera, si quiere 1000 mangueras, si quiere una bomba, si quiere un carrito bomba, si quiere un eductor.
cuántos galones de concentrado de espuma va a requerir, porque si la compra al 1%, cada tanque dura 2 minutos. Si la compra al 3%, cada tanque dura 39 segundos. Si la compra al 6%, cada tanque dura 19 segundos. Ah, pero según el escenario de un manejo de emergencia, si la espuma que compres al 1% necesitará 34 tambores, pero si la espuma que compres al 1% necesitará 201 tambores. Entonces usted dice, yo tengo que involucrar aquí al que compra en mi plan de respuesta a emergencia para que él sepa que no me va a comprar la espuma más barata, sino que la que realmente yo me sea asertivo para manejar. Y esto es tan clave y tan necesario que hay gente que ha tenido que comprar camiones de espuma, camiones para manejar nada más que el concentrado con el que se va a apagar el fuego. Esto no es agua, esto es espuma contra incendio. ¿Qué pasa? Que los análisis de riesgo tienen que ser asertivos y esos análisis nos van a identificar también dónde están las amenazas, qué tan vulnerables somos a ellas y entonces nos va a permitir definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si esto lo hace solo el Departamento de Seguridad? Si no se involucra como gestión de la calidad a los que van a interactuar en este proceso. Ah, bueno, esto imagínense, un bombero con un extintor afrontando un incendio de un tanque. Entonces, la situación tiene que ser crítica, tiene que ser entendida, tenemos que visualizar que la gestión de la calidad es importante para hacer prevención, para hacer seguridad, para entender qué exactamente es lo que necesitamos y por supuesto focalizar que estos recursos son necesarios desde todo punto de vista en todo momento. Si con la calidad le va mal, pruebe con la ignorancia. Esa frase me gusta muchísimo. Entonces nosotros debemos entender que hay un camino a seguir. Ese camino de la seguridad, de la prevención, está minado por la gestión que usted realice en materia de calidad. Si usted cree que su plan de respuesta a emergencia, si usted cree que su gestión en la seguridad no tiene que ser revisada, no tiene que ser mejorada, ya hay una debilidad, pero es de usted. Entonces tenemos más bien que ser abiertos a eso, tenemos más bien que contar con el apoyo, sentir como la necesidad de revisar los documentos para que entre todos focalicemos qué es lo que está pasando. Esto, por ejemplo, es el primer esclusado. ¿Ok? Esclusados son las esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Este es el primer tránsito que se hizo por la ampliación del Canal de Panamá. Este es un tránsito de entrenamiento y con base a este tránsito de entrenamiento, entonces fue que se desarrolló y se validó el protocolo que iban a utilizar para el día de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. ¿Qué pasó? Había un plan, había un protocolo, hubo un entrenamiento, hubo una revisión, hubo una evaluación y con base a eso entonces se generaron medidas, se generaron mejoras. Es decir, que aunque tenían mucha experiencia en el tránsito por el Canal de Panamá, este es un tránsito nuevo, un canal nuevo, una ampliación y por supuesto requiere de una práctica y un entrenamiento, de una revisión para que las cosas salgan bien. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Ignorante no significa bruto, sino que ignora, que desconoce. Un bombero que desconoce cuáles son las amenazas, entonces es un ignorante también que se va a afrontar a unas amenazas para las cuales las desconoce, quizás no está preparado. Entonces nosotros debemos entender que la seguridad, la prevención, tiene un flujo también. Fíjense cómo vamos de información acerca de la situación, evaluación de riesgos, asegurar las comunicaciones, objetivos del comando. Hay un plan. Fíjense cómo abajo pasamos de la disponibilidad de recursos en el paso 6 al paso 7, asignar roles y funciones, relación con otras entidades. Esto es un esquema de un soporte, de una estructura, de un sistema de comando de incidentes. ¿Qué significa? Que hasta para atender las emergencias se desarrollan procesos que se vinculan con la gestión de la calidad. Hay unas entradas y unas salidas, donde hay un proceso de soporte. Entonces, fíjense lo importante que es tener la visión de los procesos. Y eso es justamente lo que busca la calidad, establecer que la seguridad no debe ser acciones aisladas, pañitos de aguas calientes, sino que debe ser un sistema
que nos permite establecer criterios de confiabilidad, donde hay unos requisitos, unos resultados, donde hay un indicador, que es algo que se puede medir, no es algo subjetivo, donde nosotros podemos entender que necesitamos también adecuar las cosas. Requisito, resultado, indicador. Donde hay una confiabilidad, donde hay algo adecuado, donde hay una asertividad, donde hay un criterio de prevención. Fíjense, por ejemplo, este escenario. Este es un avión que se acaba de tiene un evento, pues el avión derrapó en la pista y automáticamente el avión comienza a incendiarse porque se derrama combustible, hay fricción y se comienzan a abrir los toboganes, ¿cierto? Fíjense que nosotros podemos decir, oye, esa gente salió muy rápido. ¿Cómo salió esa gente? Y se está abriendo el otro tobogán de evacuación. Esto fue en el 2019, el 5 de mayo, si tengo entendido. Creo que fue en Rusia, un aeropuerto de Rusia. No estoy muy seguro, no recuerdo el evento. Pero vamos a ver este evento nuevamente y vamos a ver en cuánto tiempo se abre el primer tobogán inflable de evacuación. Vamos a revisar esto porque me interesa que ustedes vean esto conmigo al detalle. ¿Ok? Ahí está llegando el avión. Se detuvo el avión. Comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los 10 segundos se abre la puerta. Segundos más comienza el... Eso significa que una tripulación que en menos de 12 segundos logró abrir la puerta y desplegar el tobogán de evacuación. Y esa misma persona quizás se fue al otro lado y activó los toboganes y activó, abrió las puertas de emergencia y comienza el desalojo, ¿cierto? Entonces, hubo una preparación, hay una disposición, hay una confiabilidad de los recursos. Esa persona debió haber tenido una formación, debió haber tenido una capacitación y sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿ok? Y eso es determinante. Ahora fíjense, llegan los bomberos, ¿cierto? Llegan los bomberos. Pasados muchos minutos después, fíjense que hay gente que está subiendo, gente que está bajando. Fíjense que comienza a salir un chorro de agua espuma del lado izquierdo lateral de la pantalla. Comienza a combatirse el incendio, ¿cierto? Pero entonces hay gente que pudiera decir, no, lo están haciendo mal o no, lo están haciendo bien. Entonces hay que tener un indicador para saber con base a qué. ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Porque nosotros tenemos una planificación de lo que esperamos de esos recursos. Pero si nosotros nunca hemos participado en un evento como este, si nunca hemos preparado un evento como este, si nunca hemos tenido la visión de tener un evento como este, va a ser muy difícil. Ahora, ¿de este evento aprendimos? Sí. Ah, entonces, ¿cuáles son las mejoras? ¿Con base a qué? ¿Cómo debe ser el patrón de medición del siguiente evento? Eso nos permite mejorar continuamente. Eso nos permite tener objetivos que sean más específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo establecido. No es una cosa subjetiva. No, esta vez respondimos mejor. O cuando se hacen esos desalojos y se dice, no, lo felicito porque desalojamos en un minuto menos. Espérate, un minuto menos ¿con base a qué? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuántos escalones? ¿Cuál es el ancho de los medios de egreso? La disponibilidad y confiabilidad de los medios de egreso. ¿Cuántas personas había? Había mujeres embarazadas, había personas con discapacidad, se utilizó una silla de ruedas. Entonces, nosotros tenemos que involucrar todos estos objetivos para evitar que se genere una crisis. Tenemos que definir, perdón, estos objetivos para gestionar de manera asertiva este tipo de situaciones. Ahora, el no hacerlo, el no hacerlo, el no involucrar criterios de calidad, el no involucrar indicadores de gestión, el no involucrar una revisión conjunta de los documentos que se generen, de las acciones que se generen, eso nos va a traer, eso nos va a traer unas amenazas y casi siempre unas consecuencias muy duras, muy reales, porque eso nos va a dar cachetadas de aprendizaje y no es lo que queremos. Nosotros debemos visualizar que nadie quiere crisis, nadie quiere situaciones adversas de ninguno de esos tipos. Tenemos situaciones en las cuales hay empresas que han desaparecido, lo hemos dicho. Hay empresas que cerraron.
Y hay gente que inclusive no identifica las amenazas como son, sino que sigue viviendo en el pasado. Por ejemplo, fíjense, las epidemias y las pandemias para el 2011 eran la séptima amenaza dentro del mapa de gestión de riesgo y continuidad operacional del Grupo de Comercio Mundial. Ya ahorita están en el nivel uno. Ahorita es la principal amenaza, porque eso paralizó toda la economía mundial. Ah, hay empresas que desaparecieron también, que no tenían nada que ver con virus. Tenemos el caso de Blockbuster. No llegaron a alquilar videos VHS o beta con Blockbuster. ¿Se acuerda de esa empresa? Desapareció. Llegó el internet, llegaron las películas. Adiós, gracias. ¿Se acuerda de la línea Pan American, Panam? Esa línea, después de un atentado donde murieron 259 personas, no se recuperó. 1991 desapareció. ¿Se acuerdan del Concorde? El Concorde, el avión más seguro del mundo. Bueno, el Concorde de France era el más seguro hasta que se estrelló. Toda esa gente, todas esas empresas desaparecieron, esos aviones desaparecieron, ese avión desapareció, ahorita están en unas pruebas nuevamente, pero están en una etapa de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que la prevención, que la seguridad son elementos claves para anticiparnos a situaciones adversas. Y se acuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, el plan de respuesta a emergencia, sí, y que hablamos de un plan de continuidad operacional, sí, y que hablamos, por supuesto, de una gestión de crisis, sí. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de esos documentos que se generan y de esas acciones que se generan, nosotros debemos entender que esa crisis puede ser que sea contenida y que logremos esa tubería para reparar esa fuga o ese derrame, o que logramos contener la solución para que el tanque no se incendie, o si se incendió volver a construirlo, o hacer un plan B para hacer un bypass con ese tanque hacia otro tanque. Esos son planes de continuidad operacional. Pero ¿qué pasa si nosotros no superamos esa crisis? Entonces no logramos la normalización del negocio. ¿Y qué pasa si nosotros logramos la normalización del negocio? Ah, entonces nosotros nos basamos en un plan específico. ¿Para qué? Para la continuidad del negocio. Entonces fíjense y comenzamos a ver la amplitud de estos segmentos, cómo la continuidad de un negocio comienza en el momento en que se genera una respuesta a un evento. Fíjense cómo el último segmento amarillo, que es el PCN, nace desde el mismo momento en que nació la emergencia. Entonces, nosotros debemos estar muy, pero muy seguros de que lo que hagamos en calidad, lo que hagamos en seguridad, va a afectar directamente la continuidad del negocio y lo que llamamos ahora el sostenimiento de la empresa. Entonces, debemos estar muy claros en que esto es clave para todos nosotros. En el momento en que usted comienza a incumplir por un incendio, por una crisis, pero usted comienza a incumplir con el producto que había ofrecido un cliente, entonces ya automáticamente la continuidad del negocio se está poniendo en juego. ¿Y dónde nace eso? De tener los recursos necesarios para mantener esa crisis bajo control. Pero si usted no visualiza que esto tiene unas serias afectaciones, como por ejemplo el tema del riesgo fatal, hay empresas que cerraron por una fatalidad. Tenían el capital para mantenerse en el mercado, pero una fatalidad, un evento, un lesionado, lo cerró. Entonces no se estaba establecido ni un plan de manejo de crisis, ni un plan de continuidad de negocio, ni un comité de riesgo fatal. Y esas son situaciones que desafortunadamente son muy comunes en muchas empresas. Entonces, cuando nosotros visualizamos el entorno de cada una de estas cosas, incluimos la calidad como un atributo, un valor, un sistema, una característica que sea de admirar en cada uno de los documentos, procesos y gestiones, y nos permite planificar nuestras acciones y nos permite hacerlas y nos permite verificarlas y adecuarlas, ajustarlas a la realidad. Entonces nosotros, si incluimos esto, lo estaremos haciendo con una asertividad muchísimo mayor que lo que dejamos de hacer cuando no las incluimos. Entonces, yo estoy convencido de que nosotros tenemos que ir hacia allá. Y fíjense, vean este detalle.
Hay organizaciones, ya para finalizar, que tienen planes de respuesta a emergencia. Y sus planes son muy simples, ¿ok? Llamar a la ambulancia, o sea, siempre contamos en que va a haber una ambulancia. Siempre contamos en que vamos a tener un teléfono. Siempre contamos en que los bomberos van a venir. Pero hay situaciones en las cuales los mismos bomberos colapsan. La vialidad colapsa y no pueden llegar. Eso sucedió también desde la década de los 60 y 70 en Estados Unidos, que es lo que da pie a lo que conocemos como el sistema de comando de incidentes. Fíjense, en Estados Unidos creó algo que se llama NIMS, el National Incident Management System. Ese NIMS es como un sistema nacional de protección civil, es como el sistema nacional para la organización y la gestión de emergencias. Eso nace en el año 2004, pero 7 años después se establece la norma ISO 22320, que habla sobre la seguridad social y la gestión de emergencia como un requisito de la respuesta a incidentes. Recuerden esto, noviembre del 2011. ¿Se acuerdan de septiembre del 2011? ¿Se acuerdan de septiembre del 2001? ¿Sí? Entonces, automáticamente, en septiembre, el 9/11, septiembre del 2011, se generó el atentado a las Torres Gemelas. Esta es la primera norma que hace referencia a un sistema de gestión de incidentes. Incidentes, en este caso viene la traducción de incident, que significa evento. No es que incidente que no generó lesiones, daño y pérdida, no. En este caso es el manejo de incident, de eventos. Entonces, esta misma revisión dentro del plan de respuesta a emergencia, dentro de la gestión de la calidad de los procesos, generó que la misma organización de bomberos de California comenzara a organizarse. ¿Por qué? Porque California tiene una facilidad maravillosa de tener incendios forestales. Estamos hablando de 500 incendios simultáneos, 600, 700 incendios simultáneos. Entonces, había tanta gente que respondía a las emergencias que colapsaba. Unos estaban en radios en frecuencia eh, VHF, Very High Frequency, pero otros estaban en UHF, Ultra High Frequency. No había posibilidades de enlazarse. Un carro tenía un tipo de conexión, el otro otra. Entonces, cuando ellos comenzaron a gestionar la calidad de la respuesta a emergencia, crearon FireScope, que es esa organización que se encarga de la lucha contra incendios de California organizados para emergencias potenciales. Es decir, la misma respuesta a emergencia requiere una organización, una gestión de la calidad en sus procesos. Ellos fueron evolucionando de FireScope, se convirtieron después en crear un curso de sistema de comando de incidentes que fue fundado prácticamente para una agencia nacional de bomberos, pero eran los bomberos que iban a combatir incendios en California. Resulta que después el sistema fue fortaleciéndose, fue mejorando y se generó el Incident Command System o el sistema de comando de incidentes como una materia obligatoria para todos los bomberos en todo Estados Unidos. Esto genera inclusive el nacimiento de normas OSHA. ¿Por qué? Porque estaba esa norma que era para los bomberos, para el personal de respuesta a emergencia, pero no había para la empresa privada. Y eso generó el nacimiento de la norma 29 CFR 1910.120 y también el 40 CFR parte 311. Una está orientada a las operaciones con residuos peligrosos y otra está orientada a las normas de protección a los trabajadores que intervienen en operaciones con desechos peligrosos. Entonces, fíjense cómo la respuesta también tuvo que ser normada, estructurada, revisada. Y eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Hacer prevención, hacer seguridad para no tener que afrontar eventos adversos. La seguridad y la prevención son, son escenarios, son herramientas, son disciplinas que dependen directamente de la calidad del criterio de prevención que le involucremos. Y cada vez que la calidad es un pilar en la gestión de la seguridad y la prevención, nos va mejor. Si le quitamos calidad, pues ahí puede salir cualquier cosa.
¿Hay que entrenar para emergencias? Sí, claro, vamos a tener emergencias. Hay factores que no controlamos, hay peligros que no controlamos, hay peligros que no podemos eliminar. Hay que prepararse. Cuando nos preparamos con calidad, también las cosas salen mejor. Espero que esta información haya sido del agrado y para concluir, decimos que el empleo asertivo de criterios de identificación de peligro, análisis de riesgo, determinación de medidas y controles, pasando por la planificación previa para la respuesta a emergencia, la formación previa para el manejo de crisis y la consolidación de planes para la continuidad del negocio, nos brindarán la resiliencia de la que tanto se habla. Pero todo esto sin calidad es como no hacer nada. La calidad debe estar desde el paso uno en el día uno. Así que, estimados, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Estoy a la orden. Gracias, Luis Cabareda. Gracias a la Voz Empresarial. Gracias a cada uno de los conferencistas y los expositores y a las personas que no vemos que hacen posible que este evento se dé. Estoy 100% a la orden. No pueden escribirme. Escríbanle a Luis, por favor. Espero que apoyen a los otros conferencistas así como lo han hecho conmigo. Y lo que queda es decir gracias, Luis. Gracias, Voz Empresarial. Y gracias a Dios. Por supuesto, también nada más importante que la familia y un abrazo grande. Bendiciones para todos y quedo a sus órdenes.